Legión del Turia. Buenas chicos, bienvenidos un día más al canal de la Legión del Turia. Iniciamos una serie de vídeos con los cuales queremos enseñaros a jugar a Warhammer Underworlds. Hace años ya hicimos unos, pero hemos visto oportuno actualizarlos puesto que han cambiado algunas cosas de reglamento. Este primer vídeo lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte vamos a hablar de todas las cosas que están dentro de la caja básica. Explicaremos los tipos de token, los tipos de cartas, las bandas, el tablero, todo lo relacionado, digamos, con las diferentes partes que forman el juego. Después de este inicio nos centraremos en el despliegue, toda la secuencia de cosas que ocurren de manera ordenada en el despliegue, y dejaremos para futuros vídeos lo que son las rondas de la partida en sí. Así que, si os parece, vamos con ello. Vamos a presentar cada uno de los componentes de la caja básica. En cuanto a cartas, encontramos tres tipos de cartas diferentes. Tenemos por una parte las cartas de personajes, que son estas de aquí, más adelante entraremos en detalle, y luego tenemos dos mazos, el mazo de poderes, que es este que tiene en la parte trasera así gris, color azulado, y luego tenemos el mazo de objetivos, que es aquel mazo que nos va a permitir obtener puntos de gloria para ganar la partida. Aparte de las cartas, también encontramos los diferentes tokens o marcadores para el juego. Ya hemos comentado que tenemos los tokens de gloria, que son estos tokens, punto por gastar, y cuando lo gastemos le damos la vuelta. Más adelante lo comentaremos. Tenemos los marcadores de activación para ir llevando poco a poco el recuento de las activaciones que vamos haciendo durante la partida. Tenemos las fichas de herida, que son estas que veis aquí más pequeñas y rojas. Y luego también tenemos los marcadores de levantado, de los cuales hablaremos más en detalle próximamente. Las fichas de herida, la mayor parte de las veces, en la parte trasera también tenemos una serie de marcadores, otros tokens que sirven para llevar el control de otras cosas así un poquito más particulares. Dependiendo de las bandas, los utilizaremos o no. Por supuesto, tenemos las miniaturas. En este caso, la caja básica incluye dos bandas, que son las que estáis viendo en la pantalla. Las cuchillas de Cireni, y luego también tenemos la triple discordia, que tenemos aquí a mano derecha con las peanas de arena. Sin salir del tema de los marcadores, encontramos marcadores para representar las acciones que hemos llevado a cabo. En este caso tenemos marcadores de movimiento y carga, o tenemos marcadores de en guardia o tambalear. Lo dicho, más adelante no os preocupéis que comentaremos qué es lo que significa cada uno de estos marcadores. Y por último tenemos los marcadores de rasgo, que son los que tenemos por aquí. Los marcadores de rasgo a doble cara, bloqueado o cobertura, fijaros, bloqueado y cobertura. Y luego tenemos otra serie de marcadores que son de objetivo, son los que están enumerados. Nos vamos a jugar con 5, pero si queremos jugar en multijugador, la caja también incluye, si no me equivoco, hasta 9 marcadores de objetivo. Lo dicho, por una cara son marcadores de objetivo y por la otra son marcadores de cobertura. Por último, lo que vamos a utilizar principalmente, aunque no sea de tanta importancia, pero la tiene, es el tema de los tableros. En la caja básica encontramos dos tableros doble cara, ¿vale? Fijaros por un lado y por el otro. De manera que cuando juguéis, cada jugador va a aportar un tablero, es decir, el campo de batalla sobre el cual va a tener lugar la partida va a estar formado siempre por dos tableros, uno del propio jugador y otro del jugador contrario. Empezamos, si os parece bien, por las bandas. En la caja básica se incluyen dos bandas, ya hemos comentado, las cuchillas de Cireni a mano izquierda y a mano derecha la triple discordia. Bueno, siempre que juegues a Warhammer Underworlds tienes que elegir una banda. Tú vas a ir a jugar con una banda y tu rival con otra. Cada banda está formada por una serie de guerreros, que cada uno tiene su nombre propio, como bien veréis más adelante en las cartas, y pues cada banda tiene, pues digamos, tiene un carácter propio, ¿no? Es decir, está hecha de una manera determinada y eso se representa luego a nivel de juego, pues con sus habilidades o con las cartas que ya veremos de poderes y de objetivos. El número de miniaturas que forman cada banda, como podéis ver en la imagen, es diferente. Hay bandas que son de 4 miniaturas, bandas que son de 3, que esto podríamos decir que es la media de número de minis por banda, pero luego hay bandas que están formadas por 5 miniaturas, 6, incluso creo que hay por ahí alguna de 7 o más. Bueno, cuando hablemos de miniaturas, de las bandas, de los guerreros, hay que tener un concepto. Cuando estemos hablando o las cartas te hablen, tú estés leyendo el texto y te ponga guerrero amigo,
esto está haciendo referencia a una miniatura, es decir, a otro guerrero de tu propia banda. Por lo tanto, si yo estoy jugando con las cuchillas de Cireni y me dice guerrero amigo, hará referencia a uno de estos 4 que están aquí en la parte izquierda de la pantalla. Cuando hablemos de guerrero enemigo, estaremos haciendo referencia al guerrero de la otra banda, a la banda de tu rival. Por último, comentar que cuando se hable en el texto de alguna regla guerrero superviviente, significa una miniatura que esté aún sobre el tablero, que esté viva. Por lo tanto, si pone tienes que mantener una miniatura como guerrero superviviente, pues tiene que estar en el tablero. Por otra parte, cuando hablemos de un guerrero fuera de combate, como bien podremos ir imaginando, es una miniatura que ha muerto o ha sido retirada del tablero por cualquier otro motivo. De lo siguiente que vamos a hablar es de las cartas. En el juego, las cartas son parte fundamental. En el caso de esta caja básica, vamos a encontrar diferentes mazos. Todas las bandas, cuando tú vayas a jugar y juegues con una banda, va a tener asignada un mazo, que en este caso, pues bueno, va a ser, en el caso del core, tenemos las cuchillas de Cireni y la triple discordia. Cada mazo está compuesto por 2 tipos de cartas que ya hemos comentado. Las cartas que son de mejoras y de eventos, de ardides y de gambitos, que es el mazo de poderes, y luego tenemos el mazo de objetivos. 12 cartas en el mazo de objetivos y 20 en el mazo de poderes. Lo dicho, tenemos el mazo de los Idonet y luego tenemos el mazo de Slanesh. Bueno, además de estos 2 mazos, en el juego, en esta caja básica, se incluyen otros 2 mazos de rivales. Ya hablaremos más adelante qué es esto de rivales. Es una manera de jugar. En el juego hay diferentes versiones del mismo y esto lo que va a hacer es alterar un poco la confección de los mazos. El juego rivales, que es al fin y al cabo jugar con lo que ya está predefinido en el mazo. En este caso, si juegas con Slanesh, jugarías con su propio mazo. Si juegas rivales con los Idonet, sería con su propio mazo y sus cartas de personaje. Y luego también tenemos 2 mazos para aquellas bandas que a lo mejor no pueden jugar de esta manera o que tú quieres darles un cambio y quieres jugar con un mazo completamente diferente. En este caso encontramos el mazo de rivales de Matanza a Tumba Abierta, que es este que tenéis aquí. Lo mismo, 12 cartas de objetivo, 20 de poderes. Y luego tenemos el otro mazo de rivales que es Fuerza de Helada, que es este que veis aquí. Lo mismo, 12 y 20. Vamos a pasar ahora a hablar de las cartas. Hemos comentado previamente que hay 3 tipos de cartas en el juego. Las primeras son las cartas de guerrero. Son las cartas a doble cara, fijaros que cambia un poco el color y algún parámetro. Son las cartas que van a hacer referencia a todas las habilidades y todo lo necesario para poder jugar con la miniatura. De manera que cada miniatura de tu banda va a llevar siempre asociada una carta de guerrero. Bueno, pues vamos a ver un poquito toda la información que tenemos aquí en la carta. Arriba a la izquierda veis que tenemos la imagen de la miniatura, ¿vale? Pues si no sabéis aún o estáis empezando con la banda, para que tengáis una imagen para poder relacionarla, porque muchas veces con lo que es la imagen a lo mejor no te queda claro, porque fijaros que está hecha con zoom y a lo mejor no sabes relacionarla. En este caso aquí tenéis la miniatura a mano izquierda. Pasamos a mano derecha, nos encontramos con el símbolo de la banda a la que pertenece, en este caso este icono de aquí. Bajo del mismo tenemos otro logo más pequeño, que es el símbolo de la gran alianza que pertenece. Recordad que Warhammer Underworlds está basada en el universo, digamos, de Age of Sigmar, pues todas las grandes alianzas, pues el orden, destrucción, caos, pues estarían también aquí representadas. Si continuamos bajando, nos encontramos con el nombre del personaje. En este caso es Cireni del Abismo, o como sería la traducción que tocara en inglés. A mano derecha del nombre encontramos otra serie de dibujos que hacen referencia a las clases del personaje. En este caso es una corona, que significaría que Cireni, es decir, este personaje es el líder del ejército, y luego tenemos el icono que nos hace referencia a que esta miniatura es un mago. No os preocupéis que luego hablaremos de todas las clases posibles, que son 4. Continuamos bajando. Aquí es donde viene ya un poquito lo más importante, porque hasta ahora lo que hemos dicho son cosas generales que tampoco tienen tanta trascendencia. Encontramos una primera fila de números y símbolos que hace referencia a sus atributos. El primero es el movimiento, el segundo la defensa y el cuarto las heridas que es capaz de asumir antes de morir. El primero de ellos es el movimiento, bien sencillo, pone un 4 y un hexágono, es decir, esta miniatura se va a poder desplazar por el campo de batalla cuando lleve a cabo una acción de movimiento, 4 hexágonos. Así de sencillo, cuando ponga 3, 3, cuando ponga 5, 5.
El siguiente logo hace referencia a la defensa. Ya veremos más adelante que los dados de defensa, que son estos que estáis viendo aquí, tienen diferentes logos. En este caso, para tú considerar que has hecho un éxito defendiendo, tendrás que obtener el escudo, que es el bloqueo. Hay otros personajes, por ejemplo, tenemos aquí otro personaje de otra banda. Fijaros que en vez de un escudo tiene una flecha así un poquito curva, que hace referencia a que en vez de sacar un escudo, tiene que obtener una esquiva. Pues bueno, como os podéis imaginar, dependiendo del logo tienes más o menos probabilidades de acertar con la defensa. Además, aquí en este caso fijaos que pone un dado, pero hay otras miniaturas como la que hemos enseñado antes, que en vez de tirar un dado, tiran 2 dados y el éxito en defensa sería una esquiva. Los puntos de vida, pues nada, pues como en todos los juegos, en este caso este personaje puede ir aguantando 1, 2, 3 y cuando sufra su cuarta herida, la miniatura morirá. Así de sencillo. Luego tenemos las acciones de combate, en este caso los ataques. En el caso de Cyrene es un poquito especial porque, como bien hemos comentado previamente, es un hechicero, es un mago. De manera que los conjuros, fijaros que tienen otra serie de símbolos. Vamos a poner un personaje por aquí. A ver que nos echamos un poquito así. Vale, fijaros, si aquí hacemos un poquito la comparativa, veis que los personajes pueden tener una acción de ataque o pueden tener incluso 2 o más. En este caso, los atributos también son bastante intuitivos, fijaros. El primero es el alcance, es decir, este llega al alcance 2, este llega al alcance 2, este llega al alcance 3, y luego, por ejemplo, pues tenemos otros personajes que también tienen ahí marcado el alcance. Lo siguiente es el icono o la cara del dado que contaríamos como éxito a la hora de hacer el ataque. Fijaros que en el caso de Cyrene, si cogemos los dados de magia, tendríamos que obtener esta espiral, que la espiral significa foco en el juego, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, no os preocupéis que más adelante hablaremos del tema de los dados. Entonces, haríamos una tirada, como es un mago, ¿cuántos dados tiraríamos? En nivel de hechicería, ya os lo adelanté yo, entonces Cyrene tiraría, foco, pues ha conseguido éxito en la tirada. En el caso de un ataque normal, un ataque cuerpo a cuerpo, como es por ejemplo el báculo superior de Bastis, fijaros que ya tiraríamos con los dados de ataque y lo que tendríamos que obtener para que nos contase como éxito sería un martillo, un golpe, ¿vale? Los dados de ataque son estos, teníamos que buscar estos resultados. Por último, si estamos a la distancia que toca y hemos logrado obtener el símbolo que nos marca el ataque, infligiremos el daño que está en la parte final de este recuadro, que en este caso pueden ser 2 de daño, 1 de daño, en ocasiones pueden ser más, por ejemplo 3. Estos son los ataques, ¿vale? Pero ya os digo, aquí estamos introduciendo, más adelante cuando por supuesto hablemos de las acciones de ataque, explicaremos todo relacionado con los ataques. Siguiente, encontramos aquí un rectángulo amarillo o doradillo. Este rectángulo es el que hace referencia a la inspiración. En este juego, las miniaturas comienzan la partida en un estado normal, un estado basal, y luego por determinadas circunstancias, siempre cumpliendo lo que ponga en el rectángulo, las miniaturas se pueden inspirar, es decir, pueden dar de sí una versión mejor. En este caso, fijaros que mueve más, la magia es diferente, en vez de focos va a los rayos, pues bueno, es diferente, ¿vale? Siempre tiene alguna regla un poquito mejor. Suele ser defender mejor, pegar mejor, o sea, es todo pero mejorado. Entonces, cuando se dé la condición que describa el rectángulo, el personaje pasará a estar inspirado. ¿Cuándo? Pues lo hará en el siguiente paso de inspiración. Ya hablaremos más adelante qué es esto de los pasos de inspiración, pero durante la secuencia del juego hay determinados momentos en los cuales los personajes se pueden inspirar. Lo último que me queda por comentar es ya poquito. El recuadro que veis más grande, con más texto, que a lo mejor se puede hacer un poco pesado, son las reglas. Es decir, cada miniatura, hemos dicho antes que están personalizadas, cada una tiene un carácter, una esencia. Entonces, aquí es donde están descritas todas las acciones que pueden llevar a cabo. A veces son acciones, o en otras cosas, en otras situaciones, mejor dicho, son algunas reglas que se aplican de manera general. Pero bueno, esto lo que tenéis que hacer es tomaros vuestro tiempo, leerlo y así poder disfrutar al 100% de vuestra banda. Por último, el icono que veis aquí en la parte derecha inferior es el que hace referencia a, este logo, digamos, hace referencia al símbolo del mazo al que pertenece. Lo último que me gustaría decir sobre el tema de la inspiración es que cuando un personaje se inspira, mantiene todas sus mejoras, sus marcadores y sus tokens. Imaginémonos aquí que tuviésemos a este personaje
y que por lo que fuese, pues tuviésemos 2 toques de herida, le hemos pagado en el turno de antes una mejora, y además de eso también tiene un token porque ha hecho una acción de carga en este caso. Pues bueno, cuando el personaje cumple la descripción que está en el recuadro dorado, quedará inspirado. Recordad, chicos, que siempre esto se ocurre en el paso de inspiración. Lo que quiero demostrar con esto simplemente es que cuando nos inspiremos mantenemos todos los tokens. Es decir, no por el hecho de inspirarse el personaje se resetea, no, se mantienen todos los tokens y las fichas, incluso las mejoras que tenga. Además, cuando un personaje o un guerrero se inspira, permanecerá así durante el resto de la partida, a menos que sea declarado no inspirado por alguna regla especial. Lo último que nos queda por comentar de las cartas de guerrero son las clases. Ya hemos adelantado antes que en el caso de Cireni tenemos la clase de líder y la clase de mago. Hay 2 más también. En este caso, en la caja básica también encontraríamos la clase de, que es la que tenemos aquí, de personaje volador, que es una especie pues de ala que nos lo recuerda. Empezamos por la que no tenemos en la pantalla, la bestia. Bueno, pues un personaje que tenga este logo en su carta no va a poder recibir mejoras de acción de ataque o de hechizos. Es decir, es una bestia, va a pegar con lo que tiene, que son las zarpas, con su boca, dando mordiscos, con lo que sea, pero no va a poder recibir otra serie de acciones de ataque o hechizos con mejoras. Además de esto, no va a poder controlar objetivos, cosa muy importante en el juego. Por lo tanto, siempre que un personaje tenga este logo, recordaros que tiene 2 limitaciones a la hora de jugar, la de las mejoras y la de los objetivos. Siguiente, volador, que es el caso de Bastis, como bien pone en su carta. Los personajes que sean voladores, cuando mueven por el campo de batalla, los hexágonos letales no le harán daño. Ya comentaremos más adelante qué es esto de un hexágono letal, pero tened en cuenta que como es un personaje que está volando, es decir, no está en contacto con el suelo, no va a sufrir daño por entrar en un hexágono letal. Además de esto, va a poder moverse a través de los hexágonos que sean de tipo bloqueados y también los hexágonos que sean ocupados. Más adelante ya le daremos una vuelta a esto porque para entenderlo al 100% hay que hablar del tablero. El líder, que es la corona, pues poco más que decir. Los líderes son en cada banda hay un líder y está representado con la corona. Esto guarda relación cuando luego más adelante estéis jugando y veáis alguna carta que pone un personaje corona, pues ya sabes que estamos hablando del personaje líder. Si por ejemplo una carta de objetivo te dice que tienes que matar a un personaje con la corona, significa que tienes que matar un personaje líder para poder puntuar esa carta, ¿vale? Por ejemplo, y así hay muchos más ejemplos. Por último, los magos, cuando tengan este icono que veis en la pantalla, el guerrero puede lanzar hechizos, tal y como comentaremos en vídeos siguientes. Además, siempre va a venir acompañado de un número. Como veis en la pantalla, tenemos a Cireni con un 2 y en el caso de Bastis también con un 2. El número corresponde a su atributo de nivel de mago, que ya veréis más adelante, aunque ya lo hemos dicho, que corresponde con el número de dados que usaremos para lanzar hechizos. Con las cartas de personaje ya claras, vamos a hablar de otro tipo de cartas, los objetivos. Los objetivos, como bien he dicho antes, son la manera que tenemos de puntuar en el juego, por lo tanto su importancia es crucial. En el caso de las cartas de objetivo, fijaros que la anatomía cambia un poco. Por una parte, tenemos el tipo de carta que estamos hablando, que está marcado aquí en texto, objetivo, y luego tenemos este logo a mano izquierda en la parte superior, que también hace referencia a que estamos ante una carta de objetivo. En la parte derecha, siguiendo por la parte también superior, tenemos el símbolo de la facción, en este caso las cuchillas de Cireni que estamos utilizando como ejemplo. Luego tenemos el nombre de la carta, porque todas las cartas tienen un nombre específico, que es medio de supervivencia. El título siempre te da un poquito, te presenta o te da un poquito a entender de qué va la carta. A continuación encontramos una serie de palabras clave. Por ejemplo, aquí tenemos las palabras clave que son dual y las palabras que están en negrita y también cursiva. Más adelante hablaremos un poquito de esto de las palabras clave. Luego tenemos una condición, es decir, el texto te especifica cómo vas a obtener los puntos de gloria, que al fin y al cabo es de lo que se trata el juego. En este caso, fijaros, puntúa en un final de fase si tu banda controla 2 o más objetivos y 2 o más guerreros enemigos están fuera de combate. Ya veremos más adelante que hay diferentes tipos de carta de objetivo. En este caso, como es dual, significa que tienes que cumplir las 2 condiciones. Por otra parte, cuando las condiciones sean cumplidas y en el momento en el que te especifica, que en este caso es al final de la fase,
Aquí abajo encontraremos la cantidad de tokens de gloria que obtenemos, que en este caso serían 2 puntos de gloria por cumplir esas condiciones. Lo último que me queda decir de estas cartas, abajo tenéis el número dentro de las 32 cartas que forman el mazo, las 20 de poderes y las 12 de objetivos. Esta es la número 4. Y aquí también está representado el símbolo del mazo de rivales al que pertenece, que en este caso es el símbolo de las cuchillas de Cirene. Si pasamos ahora a hablar de las cartas de poderes, fijaros que la cosa ya se complica un poco, aunque tampoco tanto, no nos asustemos. En este caso tenemos 3 tipos diferentes dentro de las cartas, mejor dicho, dentro del mazo de poderes. Tenemos las cartas que son Gambito, que fijaros que aquí arriba lo tenéis, antes no estaba y ahora sí que ya lo tenéis en el caso de que haya un poquito de confusión, aunque esto equivale al logo. Si estamos viendo el logo este del cuchillo o este logo que es como una especie de circunferencia con sectores, estos son cartas de Gambito, como bien pone aquí. En el caso del cuchillo, de la daga, son ardides y en el caso del círculo son hechizos. Además de estas cartas también encontramos las cartas de mejora, que en este caso están representadas con esta serie de engranajes. Bueno, pues estas cartas tan diferentes son las que forman parte del mazo de poderes. Hablamos un poquito de todo el contenido. Ya hemos comentado el tema de los logos, por lo tanto eso nos lo saltamos. Y lo siguiente que encontramos es el título. Fijaros que todas las cartas están personalizadas: ilusión de poder, aquiescencia y látigo de subversión. Estamos ahora dentro del mazo, fijaros que hemos cambiado y estamos dentro del mazo de poderes de la triple discordia. Luego tenemos pues más de lo mismo. Tenemos una serie de palabras clave que están siempre en negrita o en negrita cursiva, que es una especie de descripción de lo que está pasando. Y luego tenemos una serie de texto o de efecto, mejor dicho. Cuando tú juegas el ardid, aquí te pone qué es lo que ocurre. O cuando tú te pones la mejora debajo de un personaje, te pone qué es lo que estás obteniendo por portar el látigo de subversión en este caso. Lo siguiente es una serie de restricciones. Fijaros que aquí no nos encontramos con ninguna restricción, que estaría aquí abajo. Buscamos una y enseguida lo entenderemos. Mira, aquí en el caso del icono del exceso, tenemos aquí que está restringido a este logo que ya hemos comentado previamente, que es hechicero. Es decir, esta mejora solamente la va a poder portar un hechicero. Esta es otra de un hechicero. Y luego, pues bueno, dependiendo del mazo encontramos más o menos, pero si vamos, por ejemplo, al mazo de los Sidonet, que lo tengo aquí cerquita, fijaros, esta carta está restringida a un líder, ¿vale? Y si seguimos por aquí, restringida a un personaje que sea Idonet. ¿Veis? Pues líder, Idonet, cada uno tiene una serie de restricciones diferentes. Restringida a siervo, es decir, solamente la va a poder portar una miniatura que tenga la palabra clave siervo. Bueno, lo siguiente que tenemos que comentar es lo que ya hemos dicho previamente. Fijaros que aquí tenemos siempre el número de carta del propio mazo, de los 32 del mazo de la triple discordia. Esta es la número 15, la número 13 y la número 32. Lo último que me queda por comentar es que en el caso de las mejoras, que son las cartas estas que al fin y al cabo se ponen asociadas a los personajes para darles habilidades o mejorar ya sus propios atributos, fijaros que muchas veces incluyen acciones de ataque. En este caso es un ataque, alcance 3, el éxito tienen que ser las espadas cruzadas, que son las furias, y luego seríamos capaces de causar un punto de daño. Sin cambiar el plano, también me gustaría añadir un par de comentarios sobre las palabras clave. Hemos dicho que las palabras clave siempre están en las cartas, tanto de objetivos como en el caso de las cartas de poder, como son los gambitos y las mejoras. Y fijaros que hemos dicho antes que son las palabras que están siempre remarcadas en negrita o en negrita y cursiva. Bueno, las palabras que son en negrita sirven para hacer una referencia a una regla del libro. Es decir, si tú ves aquí asignar, descarta, hechizo, gambito, ataque, pues luego en la parte posterior del reglamento puedes ir a buscarlas para, si tienes dudas, pues bueno, acabar de resolver la situación. Por último, las palabras que están en negrita y en cursiva son solamente una descripción de lo que está pasando, ¿vale? Vamos a ver este ejemplo. Fijaros, aquiescencia, que es un hechizo que hemos comentado, aquí te pone: incluso los adversarios más iracundos pueden ser adormecidos por las canciones de la triple discordia. Te está diciendo lo que está ocurriendo. Esto, al fin y al cabo, no tiene ninguna trascendencia, porque tú puedes perfectamente jugar sin leerlo, pero para quien se quiera meter dentro de la partida, pues bueno, nunca está de más.
Esto no es lo importante es que si se lanza, elegiríamos un guerrero enemigo a 4 hexágonos o menos del lanzador y tambalearemos a el personaje escogido. Cuando estemos leyendo las reglas, me refiero al texto de las cartas que vamos a ir jugando durante la partida, muchas veces nos vamos a encontrar con una situación un poco de discusión, en el cual una carta diga, por ejemplo, que esto puede, y a lo mejor una carta del rival diga no puede. Entonces, en el caso que siempre hay una disputa de tipo puede con no puede, siempre se dará preferencia al no puede, ¿vale? Por lo tanto, aquí el no, cuando haya discusión de este tipo, el no siempre tiene prevalencia sobre el sí. Después también se puede dar una situación en la cual una regla del reglamento sea contradicha con una regla de una carta. Es decir, en el reglamento, de manera general, pone que esto no se puede llevar a cabo, y luego tú juegas una carta en la cual te está diciendo que lo que en el reglamento ponía que no, ahora es que sí. Pues bueno, en ese caso, cuando se den esas situaciones, que pueden ser varias en el juego, las cartas van a tener preferencia sobre lo que esté escrito en el reglamento de manera general. Además, cuando estemos jugando con las cartas, un jugador solo va a poder utilizar una habilidad siempre y cuando pueda seguir todas las instrucciones de la misma, ¿vale? Y me remito al ejemplo que hemos comentado previamente. Si se lanza, elige un guerrero enemigo a 4 hexágonos o menos del lanzador y lo tambaleas. Vale, pues si no podemos escoger un enemigo a 4 hexágonos o menos del lanzador, esta carta no se puede jugar. Esto es una máxima dentro de Warhammer Underworlds. Si no puedes llevar a cabo todas las instrucciones de la carta, no vas a poder utilizar la habilidad. Dejamos las cartas de lado y vamos a hablar ahora del campo de batalla. Si hay algo característico de Warhammer Underworlds es su tablero. Ya más adelante veremos cómo se monta el tablero, pero tened ya presente, y os lo adelanto, que cuando vayamos a jugar, además de jugar con nuestras bandas, nuestros toques, nuestros dados y nuestras cartas, por supuesto, vamos a tener que también llevar una parte del tablero, que en este caso ya hemos dicho que en la caja básica, por ejemplo, hay dos partes. Tenemos una parte que estaría así plegada y luego tenemos otro tablero diferente. Cada tablero también tiene su propia personalidad, de hecho tienen nombre para que para la hora de jugar y hacerte listas quede siempre representado. Bueno, ya os digo, dejando un poquito de lado para ya en el futuro explicarlo, me refiero a la construcción del campo de batalla, vamos ahora a pasar a hablar de las partes de estos tableros, digamos, ¿vale? Porque dependiendo del tablero vamos a encontrar diferentes tipos de hexágonos, como ya podéis ir viendo en la pantalla. De hecho, lo voy a poner así porque es más representativo. Bueno, ya tenemos el campo de batalla montado. Fijaros que el campo de batalla, como bien hemos dicho previamente, está formado en su totalidad por hexágonos. Los hexágonos son diferentes porque fijaros que están los hexágonos sin nada, luego tenemos algunos hexágonos que están, digamos, enmarcados con un borde diferente, de colores, rojo, azul, alguno blanco por ahí. Algunos tienen algún dibujito dentro, que ahora enseguida explicaremos, y luego hay una serie de hexágonos que están incompletos, que digamos no quedan completos. Fijaros que también hay otros que de base ya están completos y otros que se completan a la hora de juntar los dos tableros para jugar, o sea, para dejar ya montado el campo de batalla. Bueno, vamos a hablar de todos los tipos de hexágonos. Esto es importante tenerlo bien presente para luego jugar como Dios manda. Hexágonos iniciales. Los hexágonos iniciales son aquellos hexágonos que tienen el logo del juego en su interior, que es esta calavera que veis aquí con esos círculos. Bueno, pues estos son los hexágonos iniciales. Los hexágonos iniciales son los que se utilizan para colocar los guerreros al inicio del juego. Es decir, este es mi tablero, yo voy con mi banda, pues cuando esté desplegando voy a colocar a los guerreros en los hexágonos iniciales. No voy a poder colocarlos en otros hexágonos diferentes. Y en el caso de mi rival, pues más de lo mismo. Haremos uso de los hexágonos iniciales para desplegar las miniaturas, como bien veis en la pantalla. Los siguientes hexágonos de los que vamos a hablar son los hexágonos bloqueados. Los hexágonos bloqueados son aquellos que tienen un borde grueso blanco alrededor. Fijaos que aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. Luego sí, cuando veis el tablero, fijaros que siempre el dibujo ayuda un poquito a entender de lo que estamos hablando. Bueno, pues los hexágonos bloqueados, para que os hagáis de manera clara y visual qué es lo que está ocurriendo, aquí es como si hubiese algo de escenografía que para el caso está ocupando ese hexágono. Por lo tanto, los guerreros no van a poder mover a o a través de los hexágonos y además bloquearán la línea de visión. Por lo tanto,
Aquí hagámonos a la idea de que hay un elemento de escenografía, en este caso podría ser perfectamente fragmentos de roca o de hielo, y cuando tú estés moviendo no vas a poder pasar por ellos, tendrás que dar un rodeo. Y a la hora de disparar o lanzar hechizos, que ya más adelante lo explicaremos, van a bloquear la línea de visión. Luego vamos a hablar de los hexágonos que son incompletos, ya lo hemos dicho, los hexágonos que son incompletos son todos aquellos que están alrededor del campo de batalla y tener claro que no forman parte del campo de batalla, por lo tanto, en ningún momento tú vas a poder jugar sobre estos hexágonos que están incompletos. Cuando hablemos de un hexágono de borde, nos referiremos a los hexágonos completos que están rozando, o mejor dicho, rodeando todo el campo de batalla. De manera general, siempre y cuando tengáis dudas de si estamos ante un hexágono de borde o no un hexágono de borde, tenéis que seguir la siguiente regla. Un hexágono de borde es aquel hexágono que no esté rodeado por otros 6 hexágonos completos, ¿vale? Y vamos a verlo de manera con un ejemplo. En este caso, Bastis, fijaros que no está en un hexágono de borde. Por supuesto, así de entrada no cabe duda, porque está en el centro ahí más o menos del tablero. Pero si contásemos los hexágonos alrededor, vemos que tenemos 6. Por lo tanto, no es un hexágono de borde. En el caso del calamar o de la sepia, llamarlo como queráis, fijaros que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 y no tiene 6 hexágonos alrededor. Por lo tanto, en el caso del cefalópodo o del calamar, está en un hexágono de borde, ¿no? Porque fijaros que aquí no hay duda, estás en el borde, pero estos hexágonos que están por aquí, por ejemplo, estos de aquí, a lo mejor tenéis dudas. Por lo tanto, siempre que queráis saber si estáis o no en un hexágono de borde, contad los que tenéis alrededor. Si tienes 6, no es un hexágono de borde. Luego, los hexágonos ocupados. Todos los hexágonos que contengan un guerrero son hexágonos que estén ocupados. Todo este tipo de diferencias, que así un poquito parece, puedo entender que incluso sea un poco pesado, luego tiene mucha trascendencia, porque cuando una carta te diga, puntúa si tienes tantos guerreros en un hexágono de borde, tienes que ver si está en un hexágono de borde. O puntúa, yo que sé, me lo estoy inventando, si tienes dos guerreros en un hexágono letal, más de lo mismo, tienes que saber en qué tipo de hexágono está tu miniatura y también las del rival. Lo siguiente, ya hemos hablado de los hexágonos ocupados, que son aquellos que tienen un guerrero. Pues bueno, los hexágonos vacíos son los hexágonos que no tienen ningún guerrero en su interior. Los últimos hexágonos que nos quedan por comentar son los hexágonos de peligro. Los hexágonos de peligro los hay de 3 tipos: hexágonos letales, hexágonos de cobertura y hexágonos de trampa. Los hexágonos letales son los que tienen un borde rojo continuo. En este caso solamente tenemos este de aquí, ¿vale? Quito la mini para que lo veáis. Este hexágono de aquí, que fijaos que tiene un borde rojo, lo siento por los daltónicos, pero es rojo, os lo prometo. Yo soy un poquillo daltónico y lo sé porque lo he visto. Bueno, pues los hexágonos letales son hexágonos rojos. Pues bueno, cuando un guerrero se mueva o se coloque o sea empujado en un hexágono letal, obtendrá un punto de daño. Por lo tanto, bien sencillo, vamos a representarlo de manera rápida. Estamos jugando, activamos a Bexmor y Bexmor hace así: 1, 2 y 3, que fijaros que es su atributo de movimiento. Como ha movido en un hexágono letal, obtendrá un punto de daño. Vale para cuando acabamos el movimiento dentro, cuando pasamos por encima de él, o también cuando somos empujados. Estamos jugando y, por ejemplo, esta miniatura empuja a esta a un hexágono letal. Pues en ese caso obtendríamos un punto de daño y lo pondríamos de esta manera en la carta. El siguiente tipo de hexágono peligroso son los hexágonos de cobertura. Los hexágonos de cobertura son aquellos hexágonos que tienen alrededor un borde continuo azul. Fijaros que aquí tenemos un ejemplo y aquí, por ejemplo, encontramos otro ejemplo. Bueno, pues este tipo de hexágonos, cuando estemos dentro de ellos, a la hora de defender, contaremos estos símbolos del dado, los apoyos dobles, los contaremos como éxito, ¿vale? Es decir, tú haces una tirada de defensa y imaginémonos que hemos sacado esto de aquí. Pues además de contar el crítico como un éxito en defensa, también contaremos este tipo de logos. Como os podéis imaginar, cuando uno se beneficia de una cobertura, siempre suele tener un beneficio, digamos, en defensa, que en este caso es defender con mayor probabilidad a la hora de tirar dados. Los últimos hexágonos peligrosos son los hexágonos de trampa. Los hexágonos de trampa están delimitados por una línea discontinua roja, que en este caso en el tablero, si no me falla la vista, únicamente tenemos este. Además, dentro
tenemos este icono. Cuando un guerrero entre en un hexágono de trampa, dicho guerrero se tambalea, de manera que tendríamos que coger el token de tambalearse, que ya más adelante explicaremos qué es lo que ocurre, y lo pondríamos junto al guerrero. Durante la partida, cuando juguemos cartas, tanto de objetivos o también incluso alguna carta de mejora, hablaremos de territorio de un jugador o territorio de jugador enemigo. Bueno, pues yo creo que esto es bastante intuitivo, pero lo vamos a presentar también. Cuando estemos hablando de territorio de un jugador, hablaremos de el territorio donde hemos desplegado, es decir, tu mitad del tablero. Si yo estoy jugando en este lado, en el lado izquierdo, este es todo el territorio del jugador. Por lo tanto, el tablero contrario sería el territorio del jugador enemigo. Además del territorio tuyo propio y del enemigo, hay un territorio que son los hexágonos que se completan cuando colocamos los tableros. Fijaros que cuando juntamos los tableros, hay una serie de hexágonos que están aquí en el centro que se completan cuando hacemos esto. Esta línea de hexágonos es lo que se conoce como territorio de nadie. Por lo tanto, cuando una regla te diga puntúas un punto si tienes una miniatura aliada en tierra de nadie, pues en esta situación lo puntuarías, y si lo tenemos de esta manera, por ejemplo, no lo puntuarías. Lo siguiente que quiero también adelantar es el tema de las distancias y las direcciones en el juego. Por regla general, las miniaturas pueden mover 360 grados, es decir, aunque esta miniatura esté encarada hacia allí, va a poder mover hacia donde quiera, siempre y cuando recorra las distancias que las reglas marquen como oficial, es decir, tu atributo de movimiento o lo que ponga en la regla en la carta en concreto. Bueno, las distancias en este juego se miden en hexágonos, como bien hemos dicho, de manera que, por ejemplo, en este caso, las miniaturas están a un hexágono de distancia, es decir, yo estoy aquí, mi hexágono lo cuento como 0, es decir, el hexágono donde tú estás desplegado, para que nos entendamos, no cuenta, ¿vale? Es el hexágono 0, por lo tanto, tú estás siempre, por supuesto, a distancia de ti mismo, pero no te consideras adyacente a ti mismo. En este caso, Cireni está adyacente a la otra miniatura, que es la Stibir, porque está a alcance 1. Cireni está a distancia 1, 2 y 3 de Vexor, y estaría a distancia 1, 2, 3 y 4 de Bastis. Fijaros, 1, 2, 3 y 4. Así se miden las distancias. Luego, más adelante, por supuesto, cuando movamos, cuando expliquemos cómo se llevan a cabo las acciones de movimiento, hablaremos un poquito más en detalle de eso. Pero, por regla general, cuando movamos, el hexágono en el que estamos no lo contamos. Haríamos, por ejemplo, no me acuerdo, pero creo que mueve 4, cogeríamos y moveríamos 1, 2, 3 y 4. No contaríamos el hexágono del cual partimos. Cuando en una carta te ponga que tienes que tomar, por ejemplo, como objetivo a un enemigo que esté a distancia 2 o inferior, pues lo mismo, tendríamos que medir la distancia no desde el hexágono en el que estamos, sino desde el hexágono continuo, que en este caso sería 1 y 2. Por ejemplo, podríamos coger como objetivo a esta miniatura. Tened también presente que en este juego siempre se tiene que medir desde la distancia mínima posible, ¿vale? Es decir, cuando tengamos que hacer un movimiento o, por ejemplo, tomar una distancia, no puedes dar un rodeo, tienes que tomar la mínima distancia posible. Me explico. En este caso, esta miniatura está a alcance 1 y 2 de esta. No está a alcance 1, 2 y 3, ¿vale? No sé si me explico. Vamos a poner otro ejemplo que a lo mejor se ve mejor. Esta miniatura está a alcance 1, 2 y 3 de esta. No está a alcance 1, 2, 3 y 4. No, siempre tiene que ser la distancia mínima posible entre ambas miniaturas. Vamos a hablar de los dados. En el juego de Warhammer Underworlds hay 3 tipos de dados diferentes. Tenemos los dados de ataque, que son estos que veis aquí, en este caso blancos. Luego tenemos los dados de magia y los dados de defensa. Bueno, pues todos los dados, vamos a explicarlo de una manera bastante sencilla, tienen siempre algún logo en común, algún dibujo. En este caso, el crítico va a estar presente, que es esta especie de explosión con una exclamación en el dentro. Este logo es el éxito crítico, es decir, cuando obtengamos ese resultado al hacer una tira de dados, hemos obtenido un crítico. Esto, por supuesto, va a ser muy importante y luego también tendrá relación con algunas cartas que ya veremos más adelante.
Si nos ponemos ahora, por ejemplo, a hablar de los dados de ataque y de defensa, es decir, quitamos un poquito, dejamos de lado aquí un poco marginados los dados de magia, porque son un poco especiales, también tenemos otra serie de iconos en común. Los apoyos, que son esta especie que siempre he dicho yo toda la vida, siempre me lo he imaginado así, como una especie de hombrera. Tenemos el apoyo sencillo, el apoyo único, y luego tenemos el apoyo doble, que es el doble símbolo. Antes lo hemos comentado cuando hablamos de las miniaturas que están en un hexágono de tipo cobertura, ¿vale? En el caso de los dados de defensa. Bueno, pues fijaros que en dados de ataque y de defensa encontramos los apoyos únicos y los apoyos dobles. Si seguimos en los dados de ataque, además de los críticos, los apoyos y los apoyos dobles, encontramos dos logos diferentes, que son dos espadas cruzadas y un martillo de Sigmar. En el caso de las espadas cruzadas es una furia, y en el caso del martillo estamos hablando de un golpe. Por lo tanto, ya hemos visto antes que si la carta te pone que al hacer un ataque tienes que obtener un martillo, si haces esta tirada, los martillos los contaremos como éxitos, aunque bueno, más adelante cuando hablemos de los ataques lo entenderemos mejor. En el caso de la defensa, pues dos logos también diferentes. Tenemos por una parte los bloqueos, que son los escudos, y por otra parte tenemos esta flecha así curva que hace referencia a las esquivas. Ya hemos visto que dependiendo del tipo de defensa de cada miniatura va a tener un resultado como éxito, o un bloqueo o una esquiva. Por último, y ya acabando con los dados de magia, encontramos dos logos diferentes. El círculo o la espiral que hemos comentado previamente, que es el foco, y los tres rayos así, que son canalizar. Cuando en la regla o en el propio perfil de la miniatura te dibujen este logo, significa que a la hora de tirar vas a tener que buscar ese logo para contarlo como éxito. Durante las partidas vais a ver que algunas reglas te permiten o te obligan a repetir dados. Cuando repitamos una tirada, el nuevo resultado va a sustituir al anterior, incluso si este es peor. Es decir, tú has querido arriesgar o te has visto forzado a arriesgar, y a la hora de repetir el dado, el último resultado, es decir, el de la repetición, ese resultado válido va a sustituir al anterior. A menos que se especifique lo contrario, no vamos a poder repetir un nuevo dado que ya haya sido repetido, ¿vale? Salvo que lo ponga de una manera específica, un dado que se ha repetido no va a poder volver a ser repetido. Si tenemos dos o más reglas que te permitan repetir un dado, ¿vale? Por ejemplo, cuando estamos hablando de un ataque o una tirada de defensa, si tiras más de un dado, puedes repetir un dado por cada una de estas reglas. Bueno chicos, pues ya hemos dejado claros todos los conceptos básicos del juego, ¿vale? Hasta aquí la primera parte del vídeo. Hemos visto, pues bueno, aspectos generales de las cartas, de algunos tokens, de las bandas, del tablero y de los dados incluso. Lo siguiente que vamos a hacer es explicar cómo se juega, es decir, cómo se hace el setup o cómo se hace el inicio, el despliegue de lo que es el propio juego, del tablero, del despliegue de las miniaturas, cómo se roban las cartas, cómo se empieza a jugar, ¿vale? Bueno, aquí fijaros que vamos a seguir la secuencia de juego que es la que veis en la pantalla. La secuencia de juego, es decir, una partida de Warhammer Underworlds sigue el siguiente orden. Primero de todo, despliegue, que es lo que vamos a explicar ahora a continuación. Revelamos las bandas, colocamos el tablero, colocamos los marcadores de rasgo, robamos cartas y luego colocamos los guerreros. A continuación, cuando estemos ya hechos todo el despliegue, nos daremos cordialmente la mano con nuestro contrincante y empezaremos la partida. Fijaros que todas las partidas de Warhammer Underworlds están formadas por 3 rondas. Cada ronda tiene una fase de acción y una fase final, o un final de fase, como bien pone aquí, luego más adelante comentaremos. Al final de las 3 rondas, volveríamos a la parte izquierda y ya obtendríamos a un vencedor, que recordad que es aquel jugador que tenga más puntos de gloria. Bueno, pues vamos a ver de manera sencilla cómo se empieza el despliegue. Lo primero que te dice en el reglamento es que tienes que revelar las bandas. Tú has quedado con tu compañero, que en este caso voy a ser yo mismo, están así las cosas, lo siento mucho, y yo voy a jugar y digo, bueno, ¿qué tal? Un placer, yo voy a jugar con esta banda. Entonces, a continuación, dirías, vale, yo voy a jugar con las cuchillas de Cireni y la presentarías. Luego tu rival haría lo mismo, o mejor, yo lo haría más o menos al mismo tiempo, que en este caso va a jugar con la triple discordia. Ese es el primer paso, revelar las bandas. Al mismo tiempo, de manera simultánea, ambos jugadores exponen la banda que van a utilizar.
Vamos a dejarlas un poquito aquí de lado para seguir con el tema del despliegue. Bueno, acto seguido, lo siguiente que tenemos que hacer tras presentar las bandas es colocar los tableros. Ya hemos dicho que tú cuando vas a jugar tienes que coger un tablero, ¿vale? Es decir, por ejemplo, yo me he venido de casa con este tablero, que ya sabéis que es a doble cara, y mi compañero, que soy yo mismo, recordad, viene con otro tablero diferente, o también podría ser perfectamente el mismo, porque recordad que esto es a doble cara y luego a la hora de montarlo da igual que sean el mismo. Tú te has traído tu propio tablero de casa. Bueno, cuando ya hemos hecho la presentación de las bandas, lo siguiente que tenemos que hacer es montar el campo de batalla. Tenemos que colocar los tableros. Para ello tenemos que hacer una tirada de desempate. ¿Cómo se hacen las tiradas de desempate? Y hacemos aquí un poco un inciso. Pues bueno, cuando durante el juego se nos diga que tenemos que hacer una tirada de desempate, cada jugador cogerá 4 dados. De ataque o de defensa, me da igual porque van a contar los apoyos dobles y los críticos. El resto de cosas me van a dar igual. Y los dados de magia no se pueden utilizar. Entonces, cuando vayamos a hacer la confección del campo de batalla, ambos jugadores tiran los dados. Y haríamos una tirada de desempate. ¿Qué es lo primero que nos vamos a fijar de esta tirada de desempate? Lo primero de todo son los críticos. El jugador que obtenga más críticos es el jugador que gana la tirada de desempate. En el caso de que no hayan críticos, lo siguiente van a ser los apoyos simples, los apoyos de una hombrera que digo yo. Y lo último, en el caso de que no haya ni críticos ni apoyos simples, son los apoyos dobles, el círculo cerrado con 2 apoyos. Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo para que nos entendamos. Voy yo y tiro, ¿vale? Fijaros que ya no he tenido ningún crítico, he obtenido un apoyo simple y un apoyo doble. El resto de cosas me dan igual. Y luego va mi otra versión de mí, que es una versión mejor, por supuesto, y hace una tirada, ¿veis? Ya lo había dicho yo. En este caso, como ha obtenido un crítico y el jugador de la izquierda no ha obtenido un crítico, el jugador de la derecha, es decir, el de la triple discordia, es el jugador que ha ganado el desempate. Si no hubiesen habido críticos, nos fijaríamos en los apoyos y luego en los apoyos dobles, que en esta situación, si hubiésemos, por ejemplo, obtenido esto, sería el jugador de las cuchillas el que empiece, mejor dicho, el que gane el desempate. Tras hacer la tirada de desempate, el jugador ganador elegirá a uno de los 2 jugadores. En el caso de antes que hemos dicho, que era la tirada, si no recuerdo mal, era así, el jugador de la triple discordia es el que ha ganado el desempate. Pues bueno, el jugador de la triple discordia es el que va a elegir quién va a empezar a hacer cosas, las cuchillas de Cireni o él mismo. Bueno, pues el jugador que elija, dicho jugador es el que va a elegir tablero primero, ¿vale? Pongamos en la siguiente situación. Ha ganado el desempate este jugador y tiene que decidir el contrario o yo mismo. En este caso, me va a dar igual porque estamos haciendo un ejemplo, el jugador de la triple discordia va a elegir ir el primero, de manera que lo que va a hacer es elegir de su tablero una de las 2 caras y le va a decir a su rival, vale, pues yo voy a jugar mi terreno, mi parte del tablero va a ser esta cara, ¿vale? La pongo así, pero da igual cómo la pongamos. Yo estoy eligiendo que yo quiero jugar en esta superficie. ¿Por qué? Porque a lo mejor me interesa que tenga hexágonos letales, que tenga más o menos hexágonos bloqueados, o por ejemplo, si llevas una banda que juega a otra cosa, pues a lo mejor te interesa esta. Bueno, el caso es que tú eliges tablero primero. A continuación, el otro jugador lo que hace es también lo mismo. Coge de su tablero, lee un poquito, ya empieza a pensar, uy, este me ha jugado este, pues yo qué sé, yo no me quiero complicar la vida, yo voy a jugar este. Pues bueno, el jugador que ha elegido el último, el tablero, es el que va a colocar los tableros. Es decir, el jugador que ha ganado el desempate elige a sí mismo, elige qué lado, el jugador que faltaba elige su tablero y este jugador, es decir, el que no ha empezado eligiendo, es el que coloca los tableros. ¿Cómo se colocan los tableros? Pues bueno, la forma más común es así y ya está, ¿vale? Pero eso no quita que tú a lo mejor pues quieras colocar tu tablero así o también el del rival así, ya os digo. Tú cuando eliges un tablero, eliges la cara del tablero, no eliges la posición. Es el jugador, el otro, el que no ha empezado eligiendo el tablero, el que va a decidir cómo los coloca. En este caso, por ejemplo, va a ser así, que es la manera más sencilla de colocar el tablero. Los tableros se pueden colocar de diferentes maneras, pero siempre tienen que cumplir una regla mínima.
Cuando estemos colocando los tableros, que estén juntos, que completen los hexágonos por el borde largo, que es este el caso, como mínimo tienen que completarse 4 hexágonos completos, ¿vale? Me explico. Así, fijaros que hemos completado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si quisiéramos jugar así, podríamos perfectamente, porque fijaros que hemos completado 1, 2, 3 y 4. Podemos jugar así, o podemos jugar completando 5 o completando 6. ¿Cómo no se puede jugar? Completando menos de 4. Es decir, en esta situación no se puede jugar, porque no hemos cumplido el mínimo, que es completar 4 hexágonos cuando juntemos los tableros. Si quisiéramos, por ejemplo, juntar los tableros por el borde, que es más corto, que es este de aquí, solamente hay esta opción, no hay ninguna otra opción, porque como mínimo tienen que completarse 2 hexágonos. Fijaros que estamos viendo aquí que se completan 2 hexágonos, por lo tanto, esta otra opción es totalmente inválida y no se puede jugar una partida de Warhammer Underworlds de esta manera. Tendría que ser así, ¿vale? Completando estos 2 hexágonos. Bueno, pero para el caso del ejemplo, yo sinceramente lo voy a colocar así, más que nada porque la cámara me lo agradece. Bandas presentadas, campo de batalla formado, y ahora vamos a colocar los marcadores de rasgo. En una partida normal de Warhammer Underworlds se utilizan 7 marcadores de rasgo. Es decir, una partida normal, me refiero a una partida entre 2 jugadores únicamente. Bueno, los 7 marcadores de rasgo van a ser 5 que estén numerados del 1 al 5, que son los marcadores de objetivo, y luego tenemos 2 hexágonos que por una parte tienen una cobertura y un bloqueo, ¿vale? Que son estos hexágonos que veis aquí en pantalla. Bueno, pues ¿cómo se hace esto? Por una parte, hay que coger los 5 hexágonos que tengan objetivo, les damos la vuelta y los barajamos de manera aleatoria sin que se vea el número que estamos barajando. Se repartirán 3 objetivos al jugador que eligió el primer tablero. Recordad que el primer tablero lo ha elegido la triple discordia, por lo tanto 3 objetivos para ti y 2 objetivos para las cuchillas. A continuación se van a ir colocando los objetivos en el campo de batalla sin darles la vuelta, y empezará por el jugador que eligió el primer tablero, que es decir, en este caso, la triple discordia. Bueno, pues dejamos aquí los 2 marcadores y empezamos con el jugador de la triple discordia. Coge un objetivo y lo coloca así, sin darle la vuelta, así. Bueno, hay una serie de reglas para colocar los hexágonos, para colocar, mejor dicho, los marcadores de rasgo de tipo objetivo. No van a poder colocarse en un hexágono inicial, recordad que son los que tienen este logo. No van a poder colocarse en un hexágono bloqueado, como este de aquí, ni un hexágono de peligro, que son, por ejemplo, hexágonos letales, hexágonos de trampa, hexágonos de cobertura. Tampoco se van a poder colocar, y esto es importante porque aquí siempre pecamos cuando empezamos en el juego, en los hexágonos de borde. Recordad que los hexágonos de borde son aquellos que no tienen 6 hexágonos alrededor. Este, por ejemplo, todos estos que están así, ¿vale? Además, no van a poder estar a 2 hexágonos o menos de ningún otro marcador. Vamos a hacerlo para que os quede claro. Empezamos por el jugador que empezó poniendo los tableros y coloca un hexágono. Aquí no puedo, aquí tampoco, aquí, por ejemplo, sí que podría, ¿vale? Porque no es un hexágono de borde, no es letal, no es nada. A continuación, los jugadores se van alternando. Ahora le tocaría a las cuchillas de Cireni. Los marcadores de objetivo se pueden colocar en tu territorio y en territorio del rival, y por supuesto también en tierra de nadie, que hemos comentado previamente. Entonces, si por lo que sea tu banda juega a ocupar el campo del rival, a lo mejor te interesa tener los objetivos en el campo contrario. Recordad que no se pueden colocar en marcadores de inicio ni en el borde, y lo nuevo que va a tener que aplicarse a partir de ahora es que no se pueden colocar a 2 de distancia de un objetivo. Es decir, aquí por supuesto que no, porque son adyacentes, y tampoco se puede colocar a distancia 2. Fijaros que esto es distancia 1 y 2. Por lo tanto, este objetivo vamos a colocarlo aquí, ¿vale? Nada, le volvería a tocar a triple discordia, que este está viéndoselas venir y dice, pues no, esto te lo voy a poner aquí. Le tocaría a las cuchillas de Cireni, lo colocamos por ejemplo aquí, ¿vale? Más seguro que no es un hexágono de borde, tiene 6 alrededor. Y por último, este objetivo, por ejemplo, pues lo vamos a poner
aquí bien lejos, ¿vale? No es de borde, no es de inicio y está a más de distancia 2 de otros objetivos. Una vez se coloquen todos los marcadores de objetivo, lo que hay que hacer es darles la vuelta, de manera que ahora ya quedan visibles qué número de objetivo tiene cada uno. Dependiendo de las cartas, muchas veces te harán referencia al objetivo número 4, al objetivo número 3, ¿vale? Es decir, el número este no está puesto por casualidad, ya tenemos aquí los 5. A continuación, una vez ya están colocados todos los marcadores, nos faltarán los dos marcadores de rasgo que hemos dicho que son aquellos que tienen, digamos, la cobertura y el bloqueado en las diferentes partes. Bueno, pues estos marcadores de rasgo no se colocan en este paso. Estos marcadores y cualquier marcador de rasgo que sea retirado del campo de batalla se conocen como marcadores de rasgo disponibles. Es decir, esto lo dejaríamos a un lado del campo de batalla y serían marcadores que están disponibles. Si por lo que fuese durante la partida algún marcador de objetivo se retira, se quedaría en la zona de marcadores disponibles. Tened también en cuenta que se considera que un guerrero y su banda controla un objetivo si está situado en el mismo hexágono que el marcador del objetivo. Por lo tanto, las cuchillas de Cireni, en este caso, estarían controlando el objetivo número 1. La triple discordia estaría ahora controlando el objetivo número 5. Cuando una carta te haga referencia a qué objetivo mantienes, tienes que ver si tienes uno de tus guerreros encima del objetivo. Y cuando te diga lo mismo para el rival, tienes que ver si alguna miniatura de las del rival está encima de uno de estos objetivos. El siguiente paso, después de colocar los marcadores de rasgo, es robar las cartas. Ya hemos dicho que tú cuando vas a jugar te llevas dos mazos. Te llevas un mazo de poder y un mazo de objetivos. En el caso de la triple discordia, tenemos el mazo de 20 cartas de poderes y tenemos el mazo de 12 cartas de los objetivos. Y en el caso de las cuchillas, más de lo mismo. Tenemos las 12 cartas de objetivos y luego tenemos las 20 cartas de poderes. Bueno, cuando robemos las cartas, por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es barajar. Tenemos que coger el mazo, cada uno de nuestros dos mazos, barajamos las cartas bien barajadas, no está de más dársela al rival para que te pueda hacer un corte, siempre es muy recomendable. Y a continuación lo que tenemos que hacer es robar 3 cartas de objetivo y 5 cartas de poder, que en este caso, como no la hemos barajado, pues hacemos lo que toca, ¿vale? Barajamos y robamos 5 cartas. Mientras el jugador de las cuchillas se va leyendo las cartas, el jugador de la triple discordia hace lo mismo. Baraja, roba 1, 2 y 3, baraja, da a cortar si quiere y roba 5 cartas. Bueno, pues esto sería el robo inicial de cartas. Cuando un jugador ha robado todas sus cartas, puede decidir si le gustan o no, para poder hacer un nuevo robo. Por lo tanto, tú lo que haces es, coges tus cartas y dices, uy, pues mira, dependiendo de cómo veo los objetivos, pues ya estoy viendo que esta carta pues no la voy a poder puntuar. Esta carta, viendo la banda del rival, yo no voy a poder hacer este objetivo ni de coña. Además, por un punto no voy a jugar así. Solo me gusta una de 3. Pues bueno, lo que puedes hacer es volver a robar, ¿vale? ¿Cómo se hace este nuevo robo? Pues bueno, tiene una secuencia. Primero de todo, te descartarías todas las cartas de poder o todas las cartas de objetivo. Es decir, lo que te he dicho, si de las 3 hay 2 que no te gustan, pues bueno, lo ideal sería volver a robar. Si a lo mejor tienes 3 y 2 sí que ves que las puedes hacer y una dudas, pues a lo mejor prefieres quedarte la mano, arriesgarte al azar que luego pues a lo mejor no puede ser tan bueno. Entonces, los mazos son independientes. Yo me puedo quedar, por ejemplo, con las cartas de objetivo que sí que me gustan y las cartas de poder, si veo que no me gustan, sí que puedo volver a robarlas. Entonces, cuando decidamos volver a robar, lo primero que tenemos que hacer es descartar las cartas, que en este caso, pues bueno, nos descartamos de estas cartas, volvemos a robar los reemplazos, 1, 2, 3, 4, 5, como son las cartas de poder, y a continuación lo que haríamos sería coger las cartas descartadas y las volveríamos a barajar con el mazo restante. Y por supuesto, las cartas que me acaban de salir son las que te quedas, es decir, con esas cartas empiezas la partida.
En este caso, pues bueno, estas me las quedaba y estas las he vuelto a robar. Vamos a hacer, en el caso del jugador de las cuchillas, dice, uff, menudo desastre. Estas no me gustan y estas de aquí tampoco me gustan porque son incluso peores. Pues nada, cogemos 3 objetivos nuevos, 5 cartas de poder nuevas, 4 y 5, y a continuación lo que haríamos sería pues lo que hemos hecho antes. Cogemos los descartes con las que quedaban en el mazo, las barajamos, le daríamos a cortar al rival, por ejemplo, y con estas cartas hacemos exactamente igual. Juntamos descartes con el resto del mazo y esto ya serían los mazos con los cuales vamos a empezar la partida. El jugador que haya elegido primero el tablero, que en este caso era la triple discordia, es el primero en decidir si va a robar de nuevo o no. ¿Vale? Esto parece que es una tontería, pero no lo es. Hay que preguntar, tú lees las cartas tranquilamente, te tomas unos minutos para decidir si te gusta o no, si te arriesgas o no, y a continuación es el jugador que haya colocado primero el tablero, que en este caso es la triple discordia, quien decide si roba de nuevo o no. Si el jugador decide robar de nuevo, pues bueno, hace el proceso que hemos comentado, y si decide que no va a robar, le tocará luego al jugador que en este caso serían las cuchillas. Decidirá en ese caso, una vez ya visto lo que hace el principal jugador, decidirá si roba o no. Por supuesto, no sé si merece la pena decirlo, pero es importante. Las cartas que has robado es lo que se conoce como tu mano. Las 5 cartas de poder y las 3 de objetivo. Y estas cartas, salvo que alguna regla te diga lo contrario, nunca se muestran al contrincante. Lo último que me queda añadir sobre las cartas es que durante la partida, cuando estemos jugando cartas, las descartaremos, las iremos dejando en la pila de descartes, ¿no? Iremos jugando las cartas, iremos refrescando cartas, volviendo a robar, etc. Entonces, de manera general, las cartas que son descartadas no se rebarajan para volver a formar el mazo. Me explico, yo voy jugando, si por lo que sea he consumido todas las cartas de objetivos y las he ido gastando y las descarto, este mazo luego no se regenera, no hago así, barajo y vuelvo a jugar, no. Las cartas en este juego, cuando se agota el mazo, se agota y no se vuelve a rehacer. El último paso del despliegue es colocar a los guerreros en el campo de batalla. Fijaros que ya cada jugador, después de hacer los robos pertinentes, en el caso de que los necesitase, ya tiene su mano inicial en su parte de la pantalla. A continuación, lo que hay que hacer es colocar los guerreros en el campo de batalla. Siempre se van a colocar en los hexágonos iniciales, aquellos hexágonos que tienen este logo en su centro. Bueno, en este caso los jugadores van a volver a tirar una tirada de desempate y el ganador es el que volverá a escoger qué jugador despliega primero. Pues bueno, vamos a hacer otra vez el ejemplo. Las cuchillas hacen una tirada y en este caso, la triple discordia, más de lo mismo. Fijaros que en este caso no cabe duda. Las cuchillas han sacado 2 éxitos, que son 2 críticos, y aquí no hay ningún crítico, por lo tanto ya no comparamos ninguna otra cosa. Bueno, pues el jugador de las cuchillas, que es mi versión más mala, es quien elige qué jugador despliega. ¿Qué importancia tiene acabar de desplegar primero? No, por supuesto, si el otro empieza a desplegar, tú ya puedes ir viendo dónde coloca las miniaturas para tú colocar las tuyas en un lugar mejor o más táctico. Pero siempre en el juego, cuando un jugador acaba de desplegar primero, cuando empecemos la partida y hagamos la tirada de desempate de la primera ronda, añadirá un crítico a su tirada. Por lo tanto, el jugador que acabe de desplegar primero lo tiene que recordar luego cuando pasemos a hablar de la primera fase de acción de la ronda número 1. En este caso, las cuchillas de Cireni, como ven que el rival va a acabar antes, porque tiene 3 miniaturas, decide que la triple discordia empiece a desplegar. Entonces, se van a ir turnando. Empezará la triple discordia y colocará, por ejemplo, a este aquí. Luego las cuchillas de Cireni harán lo mismo, colocarán una miniatura. Nos vamos a ir turnando. Vamos ahora con el propio Cireni. Ahora está aquí, por ejemplo, todos juntitos. Y luego, en este caso, como ya hay más miniaturas, pues nada, colocarán las que quedan. Fijaros que el jugador de la triple discordia ha acabado de desplegar antes. Por lo tanto, tendrá un crítico para la siguiente tirada de desempate en la fase de acción de la ronda 1. Pues ya estáis totalmente preparados para jugar.
Hemos visto en este vídeo las cosas generales, aspectos generales del juego. Hemos hablado un poco de los dados, de las cartas, del tablero, de las bandas, del resto de los tokens, y hemos explicado cómo se hace paso por paso la secuencia del despliegue. En el siguiente vídeo profundizaremos un poquito más en lo que es la partida en sí. Hablaremos de las acciones, acciones de movimiento, acciones de ataque, hablaremos un poquito también del tema de los hechizos, explicaremos con detalle todo el tema del combate, que es donde digamos hay más asunto que explicar, y por último hablaremos del ciclo de poder, explicaremos qué es esto del ciclo de poder. En el siguiente vídeo zanjaremos el tutorial, me explico. Con este primer vídeo y el segundo vídeo, un jugador ya podría lanzarse a jugar una partida. No obstante, hemos decidido que vamos a hacer un tercer tutorial en el cual vamos a hacer una partida de ejemplo, es decir, vamos a aprovechar las dos bandas de la caja básica, las cuchillas y la triple discordia, y vamos a batirnos en duelo dos compañeros aquí en el canal. Iremos explicando todo lo que hemos ido explicando ya, digamos, en estos dos vídeos, en este primer vídeo de hoy y en el siguiente, y aprovecharemos para detallar paso por paso qué es lo que ocurre durante la partida, enseñaros, pues bueno, a jugar desde el inicio, desde el despliegue, luego con las 3 rondas, y luego también pues haremos un poquito de conclusiones sobre el juego. Nada, chicos, espero que os esté siendo de utilidad estos nuevos tutoriales de Warhammer Underworlds. El juego desde luego no ha caducado, el juego se ha ido mejorando con el paso de los años, y desde aquí pues bueno, queríamos un poquito dar este empujón a esta nueva temporada del juego. Nada, me despido y nos vemos próximamente en el canal de la Legión del Turia con mucho más contenido de Warhammer Underworlds. Hasta luego, chicos.